Shalom, esto es Datos Históricos. El día de hoy continuaremos con el estudio del Sefer escrito por Yohanan Meir, porque la tradición popular le ha adjudicado a Yohanan Meir. El pasuk número 1, el capítulo número 1 y el verso número 1 dice el principio de la promesa de redención de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Otras versiones dicen el principio del Evangelio de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Hoy estaremos titulando esta clase Concepto hebreo de Hijo de Dios versus el concepto pagano de Hijo de Dios. Yohanan Meir, en el Sefer de Marcos, en el Sefer de Yohanan Meir, le atribuye este título a Yehoshua, el Mesías, o al Rabino Yeshua, diciendo que el Rabino Yeshua es Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa que el Rabino Yeshua es Hijo de Dios? ¿Cómo lo entendió el escritor de Yohanan Meir? ¿Y cómo se entendió en otras culturas ajenas a la cultura del judaísmo del primer siglo? Esto es lo que vamos a estar estudiando aquí en este momento, o en esta clase. El concepto de Hijo de Dios debe ser entendido en el contexto en el que se escribió, que es un contexto netamente judío y estrictamente monoteísta. Y no debe ser entendido desde el punto de vista desde otras culturas. No es lo mismo Hijo de Dios como lo entendió Yohanan Meir a como lo entendió el ciudadano o el soldado romano que una vez muerto el rabino Yeshua en el madero y ver que hubo un terremoto y tinieblas cubrieron la tierra, él se arrodilló, se inclinó y dijo verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Este soldado romano en su mentalidad entendía una cosa muy diferente, el concepto de Hijo de Dios desde el punto de vista romano, muy diferente al concepto de vista que entendieron los judíos del primer siglo, o el concepto de vista que se entiende en la Minhá Netzarita y que aplica al rabino Yeshua ben Azra. Ahora, es importante recalcar este título que se le otorga allí al rabino Yeshua en Yohanan Meir, capítulo 1, verso 1, donde dice que el rabino Yeshua es Hijo de Dios. Ese título, en los manuscritos griegos más antiguos que hasta ahora se han encontrado de la Minhá Netzarita, que datan del segundo siglo, esos manuscritos no contienen ese título que aparece allí en las versiones modernas. O sea, dice el principio de la promesa de redención del rabino Yeshua el Mesías. Llega hasta allí. Pero las versiones modernas dicen o aparece ese título adjudicándose al rabino Yeshua diciendo el Hijo de Dios. Si no aparece en los manuscritos griegos más antiguos, por ende, por lógica, fue que alguien lo añadió a los manuscritos más modernos que tenemos. Y pues en la mayoría de las versiones cristianas aparece ese título. Pero hay versiones como la Biblia textual hebraica, el Código Real, incluso hay una versión cristiana llamada la Biblia textual, la tercera edición, no aparece allí ese título de Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estas versiones se están nutriendo de los textos griegos más antiguos que hasta ahora se han encontrado. Y si no aparecen los textos griegos más antiguos es porque alguien lo añadió. Ahora, posiblemente un escriba posterior lo añadió. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Posiblemente el escriba notó que Matillahu comienza hablando acerca del nacimiento extraordinario del rabino Yeshua. Hillel también comienza hablando del nacimiento extraordinario del rabino Yeshua. Pero Yohanan Meir en su escrito omite hablar acerca del nacimiento del rabino Yeshua, al punto que no nos dice nada. Y posiblemente el escritor, para no pasar lo extraordinario del nacimiento del rabino Yeshua, añadió ese pasaje. El principio de la promesa de redención de Yehoshua, el Hijo de Dios, lo resaltó allí, para no pasar por el peso, para que cualquiera que leyera Yohanan Meir de una vez conectara o supiera que el nacimiento del rabino Yeshua fue extraordinario. Como el de los profetas antiguos, en este caso el patriarca Isaac, como el nacimiento de Sansón, que fue extraordinario, el de Shemuel también, que fue milagroso o extraordinario. Entonces, para no pasar por alto ese punto tan importante, posiblemente algún escriba posterior añadió y colocó allí Hijo de Dios. Ahora, ese concepto Hijo de Dios no lo podemos entender a manera como lo entendían los paganos, o de manera como lo entendían los romanos. Tampoco lo podemos entender de la manera como lo entendían los griegos. Ahora, voy a explicar cómo entendían los romanos y los griegos en aquel tiempo, o en el tiempo antiguo, el concepto de Hijo de Dios. Por ejemplo, para los romanos, un Hijo de Dios podría ser un ser humano normal, común y corriente, que hizo grandes hazañas, logró grandes, hizo grandes hazañas que marcaron la historia. Entonces, una vez la persona moría, el Senado romano estudiaba a ese gran personaje y le otorgaba el título de Hijo de Dios, porque no explicaban cómo aquella persona logró tantas hazañas, peleó tantas batallas, nunca perdió, por ejemplo, o tenía tales habilidades,
si no tenía el respaldo divino. Entonces, el Senado, como institución política, le otorgaba el título de hijo de Dios a quien ellos consideraban que eran personas extraordinarias. Por ejemplo, a varios de los César, incluso a Julio César, lo declararon un dios y lo añadieron al panteón de dioses que tenía la Roma antigua. Entonces, una vez que muere Julio César, le ceden el trono su hijo Octavio César, un hijo adoptivo. Este Octavio César, el Senado le otorgó el título de hijo de Dios, es decir, Divi Filius, hijo del divino, hijo del divino. El Senado le otorgó este título. Incluso en una oportunidad, el Ramiro Yeshua pide la moneda imperial y alguien le pasa un denario. Y él dice, ¿de quién es la esfinge o la inscripción que está aquí en esta moneda? Alguien dice, del César. Bueno, denle a César lo que es del César y al Eterno denle lo que es del Eterno. En esa moneda aparecía la imagen del César de turno, que era Tiberio César, quien estaba gobernando para ese tiempo. Y decía alrededor de una inscripción, Tiberio César, Divi Filius, o sea, hijo del divino. O sea, que para la cultura romana, una persona común, pero que había marcado su vida por hazañas extraordinarias, podía ser elevado por esta institución. O sea, el Senado tenía el poder de deificar a quien él quisiera, o a quien él considerara que había logrado grandes hazañas debido a un poder divino. Entonces le otorgaban el título de hijo de Dios. O sea que para los romanos, una institución humana puede otorgar el título de hijo de Dios. Es igual, por eso entendemos que incluso eso lo heredó el Vaticano o el cristianismo católico de la Roma pagana antigua. Incluso el Vaticano se acredita la autoridad para beatificar a quien él quiera actualmente. Incluso los países presentan candidatos y el Vaticano estudia y ve si verdaderamente logró alguna habilidad o tuvo alguna intervención divina en ese ser o en esa persona, y el Vaticano decide si esa persona es elevado a los altares de la Iglesia Católica o no. Entonces, el Vaticano tiene la autoridad actualmente para beatificar, al igual que el Senado en tiempos de los César tenía la autoridad para deificar a cualquier persona. Entonces, cuando Ramiro Yeshua es considerado hijo de Dios, no debemos entenderlo de esa manera. Ahora, el punto de vista de los griegos es también interesante que lo estudiemos y es muy diferente al del Senado romano, porque ya el punto de vista de los griegos es que alguien puede ser hijo de Dios de manera ontológica, es decir, que un Dios, un ser espiritual, un ser, una entidad divina puede venir y mantener una relación sexual por algún medio con una mujer y esa mujer puede concebir a un hijo de Dios o a un semidios. Esto era parte de la cultura o de la idiosincrasia de los griegos. Y los romanos también abrazaron estas creencias. Recordemos que Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia la conquistó culturalmente. Y entre la cultura griega y la cultura romana hubo una sincretización, es decir, las dos culturas se entremezclaron y dieron a luz la cultura judeo-romana, que era la que imperaba en la cuenca del Mediterráneo en los días del rabino Yeshua. Recuerden que Israel estaba dominada por una potencia extranjera, era Roma. Roma ejercía todo el poder político, toda su influencia, incluso religiosa, sobre todo su imperio, incluso sobre Israel. Entonces, para los griegos, un hijo de Dios es un hijo ontológico de los dioses. Por ejemplo, en la mitología griega se enseña que el máximo dios del Olimpo, que es el dios Zeus, al que los romanos llamaron luego Júpiter, ese dios Zeus tenía la costumbre de mantener relaciones sexuales con los humanos, en este caso con las mujeres, y de una manera extraordinaria las embarazaba y ellas daban a luz seres hombres, pero a la vez dioses, o sea, semidioses. Por ejemplo, el caso muy conocido de Hércules. Hércules es un personaje de la mitología griega que tiene una fuerza, o según la mitología griega, tuvo una fuerza descomunal, capaz de matar leones, capaz de enfrentarse a las más, o sea, a cualquier tipo de criatura, por más fuerte que sea, y vencerla. Este Hércules tuvo su origen porque Zeus, el dios del Olimpo, embarazó a una mujer, en este caso a Almena. Según la tradición, Almena, la madre de Hércules, estaba casada con Anfitrión, un soldado, y Hércules, Anfitrión había salido, estaba en una batalla. Hércules, enamorado de Almena, hizo que Anfitrión le agarrara la tarde y pasaran 3 días que no amaneciera, y él quedó en tal lugar esperando que amaneciera, mientras él apareció Zeus en forma de Anfitrión y mantuvo una relación sexual con Almena, dejándola embarazada, y de allí nació este personaje mitológico llamado Hércules, de manera que Hércules es un hijo ontológico de Zeus. Porque en la mitología griega es normal que los dioses mantengan relaciones sexuales con las mujeres. Está el caso de Perseo. Perseo también es un semidios, hijo también de Zeus, el máximo dios del Olimpo, quien embarazó a Danae. Ahora, llama la atención
que Zeus emplazó a Danae a través de una lluvia de oro que cubrió a Danae. Una sombra la cubrió y una lluvia de oro cayó sobre ella. Ella quedó embarazada. Zeus la embarazó y de allí salió Perseo, un semidios, un hijo ontológico de Zeus. Ahora, esa es la mentalidad pagana. Cuando el escritor de Johanan Meir dice que el rabino Yeshua es hijo de Dios, no podemos entenderlo de la manera de los griegos. No podemos entenderlo de la manera de los romanos. Hay que entenderlo tomando en cuenta el concepto bíblico de hijo de Dios y tomando en cuenta el concepto judío o hebreo de hijo de Dios, que no tiene nada que ver con que los dioses vengan o desciendan, se materialicen y mantengan una relación sexual con los seres humanos, en este caso con una mujer. Eso no pertenece a la doctrina bíblica, eso pertenece a la mitología griega o a la cultura judeo-romana. Entonces, si queremos entender el concepto de hijo de Dios, debemos quitarnos los lentes greco-romanos y ponernos los lentes hebreos y entender la Biblia en el contexto en el cual se dieron las cosas. Recordemos que la Biblia no es un libro que pertenece a la mitología griega, no es un libro que pertenece a los anales de la historia romana, es un documento judío y que debe ser entendido en ese contexto, en el contexto de la cultura hebrea. Ahora, que los dioses desciendan a la tierra, se materialicen y mantengan relaciones sexuales con los seres humanos, en este caso con las mujeres, no pertenece a la cultura bíblica. Ahora, ¿cómo entendemos entonces que el rabino Yeshua es hijo de Dios? Eso es lo que quiero explicarte. No te quedes, no te vayas, quédate aquí conmigo, vamos a seguir estudiando. En la escritura, el término hijo de Dios en la Biblia hebrea aparece cuando dice en Bereshit capítulo 6 que los hijos de Dios descendieron y viendo las hijas de los hombres, estuvieron con ella y mantuvieron relaciones con ella y de allí salieron los gigantes o los néfilim. Es muy seguro que estos personajes que habla allí se refiere a seres celestiales, a los malak o a los ángeles, porque el libro de Job dice, y viniendo los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, entre los cuales venía el Hasatán, de manera que, según el libro de Job, hijo de Dios es un término que aplica a hijo, que aplica a los ángeles. Ahora, estos ángeles que descendieron, según el libro de Enoc, fueron los vigilantes, que el Eterno, una vez que el hombre cayó en pecado, delegó a ciertos seres celestiales o ángeles para que fueran los custodios del hombre aquí en la tierra, o los vigilantes. Estos vigilantes abandonaron su dignidad, se materializaron y lograron mantener de una u otra forma una relación sexual con las mujeres. Y de allí nacieron los néfilim, los llamados néfilim. El Eterno los castiga y los encarceló en las moradas subterráneas hasta el tiempo del día del juicio. Porque lo que ellos hicieron es muy similar a lo que dice la mitología griega que los dioses hacen, que descienden y mantienen relaciones sexuales con las mujeres. Y los ángeles hicieron eso y se mezclaron la simiente celestial con la simiente humana. Y la Torá prohíbe las mezclas. Dice la Torá, no ararás con un buey y un burro. Están prohibidas las mezclas. No sembrarás tu tierra con dos especies de semillas. Es más, no usarás telas de lana y de algodón, que una proviene de animal y la otra proviene de las plantas juntas. De manera que en los principios de la Torá está prohibido la mezcla de una especie con otra especie. La orden en el huerto del Edén fue que cada animal, cada fruta se reproduzca según su especie. Entonces, que un ser se mezcle con otro ser de otra especie está prohibido en la Torá. Por eso fue que el primer mundo o el mundo, la era prediluviana, fue destruido por un cataclismo mundial al que la escritura llama diluvio, que en el texto hebreo se llama Manbul, que quiere decir un cataclismo mundial, porque dos especies se mezclaron y estuvo a punto de dañarse la simiente humana. Y el Eterno tuvo que escoger de entre todos los humanos a uno que no se había mezclado genéticamente. Por eso dice que Noé era perfecto en sus generaciones, es decir, genéticamente, no se había mezclado. Entonces, el Eterno prohíbe esto. Y por mezclarse seres celestiales con seres humanos, casi es destruido este mundo. Casi somos reseteados o borrados como civilización por causa de ese terrible pecado. Entonces, lo que la mitología griega propone de que los dioses pueden venir y hacerse seres humanos, eso no, o mantener relaciones sexuales con las mujeres, eso es una aberración, es un pecado grave. Y eso era parte de la cultura de aquellos días, de la cultura greco-romana. Es más, Pablo y Silas llegan a una ciudad llamada Listra. Rabino Shaul y Bernabé, llegan a una ciudad llamada Listra. Shaul ve a un hombre allí que está lisiado y ve que tiene muná para ser sanado. Y Shaul le dice, por la autoridad del rabino Yeshua, levántate y anda. El hombre se levanta y anda.
Entonces, los ciudadanos de Listra, al ver eso, dijeron, dioses han bajado en forma humana. Y agarraron a Shaul y a Barnabas y le querían ofrecer sacrificio. A Barnabas le dijeron que era Zeus o Júpiter. Y a Shaul le dijeron que era Hermes o el dios Mercurio. O sea, eso era parte de la mentalidad politeísta de los griegos de aquel tiempo. Entonces, ¿cómo estamos interpretando nosotros la escritura? Veamos que en una cultura monoteísta no sucede así. El mismo milagro, vamos a ponerlo en un contexto monoteísta. Rabino Yeshua sana a un lisiado, que lo traen 4 personas en una cama. Rabino Yeshua le dice, hijo, levántate y anda. El hombre se levanta. Y la gente cuando vio, los judíos de aquel siglo, que eran monoteístas y tenían la revelación de la Torah, cuando vieron aquel acontecimiento, no dijeron, igual que los de Listra, no dijeron, Dios han bajado en forma humana. Dijeron, alabaron a Dios que dio tal potestad a los hombres para hacer semejantes milagros. De manera que en la cultura monoteísta, que alguien haga un milagro no es considerado un Dios encarnado o un hijo de Dios, sino que se considera que Dios le dio semejante autoridad a ese hombre para hacer lo que está haciendo. Entonces, cuando decimos que Rabino Yeshua es hijo de Dios, debe ser entendido en el concepto hebreo, en el concepto bíblico. Por ejemplo, en la Minare Sarita vamos a encontrar que Adán es hijo de Dios. Ahora, cuando Hillel en Lucas capítulo 3 dice que Adán es hijo de Dios, no quiere decir que el Eterno engendró a la manera de los griegos a Adán, no, sino que el Eterno creó a Adán y por ser él el creador, entonces Adán pasa a ser su hijo adoptivo del Eterno, un hijo adoptivo del Eterno, no un hijo ontológico. También dice la Escritura que los que seamos partícipes de la resurrección vamos a ser hechos igual que los ángeles, vamos a ser hechos hijos de Dios. No quiere decir que el Eterno nos va a engendrar a manera de los dioses paganos, lo aleno, eso no debemos entenderlo con esa mentalidad grotesca, sino que a ser partícipe de la nueva creación de Dios y a ser revestidos de inmortalidad a través de la resurrección, vamos a ser hechos hijos de Dios de manera adoptiva, no de manera ontológica. Ahora, cuando Rabino Yeshua Meir dice que es hijo de Dios, esto debemos entenderlo en la cultura judía. Para los judíos, en aquel tiempo, un hijo de Dios tenía que ver o conecta a la persona, en este caso del Mesías, directamente con el descendiente que se le prometió a David que había de venir. Porque recuerde que el Mesías no se le prometió a los venezolanos, el Mesías no se le prometió a los mexicanos, el Mesías no se le prometió a los chinos, a los japoneses, a los estadounidenses. El Mesías se le prometió fue a los judíos, al pueblo de Israel. De allí iba a venir Shiloh, como dice el patriarca Jacob cuando bendice a Judá. Tú, Judá, de ti no será quitado el cetro de tu mano hasta que venga Shiloh, que es un nombre que se le aplica al Mesías, Shiloh. Shiloh, o el Mesías, tenía que venir del pueblo judío, de la casa de Judá. No podía venir de la tribu de Leví, no podía venir de la tribu de Efraín, no podía venir de otra tribu, sino que fuera de la tribu de Judá. Ahora, de la tribu de Judá tenía que venir de una familia específica, de la casa de David. O sea, el Mesías tenía que ser hijo de David. Si el Mesías no fuese hijo de David o cualquier candidato que apareciera diciendo yo soy el Mesías, pero no es de la tribu de Judá y no es descendiente de David, no puede ser el Mesías, queda descalificado. Entonces, ¿por qué? Porque fue a David que se le prometió que de él iba a salir un descendiente que se iba a sentar en el trono de Israel para reinar sobre la casa de Israel eternamente y para siempre. Y el Eterno le añade y le dice, y ese descendiente tuyo, él me será por hijo, o sea, él será hijo de Dios, él será Ben Elohim, que es el concepto hebreo, Ben Elohim. El Mesías tenía que ser Ben Elohim, hijo de Dios, y yo le seré por padre. O sea, que el concepto de hijo de Dios aplica estrictamente al descendiente de David que se le había prometido a la casa de David. O sea, que cuando Yohanan Meir dice que Rabino Yeshua es hijo de Dios, lo está ligando a la monarquía de David. Está diciendo que este es el descendiente de David que había de venir. Porque el descendiente de David sería considerado Ben Elohim, hijo de Dios, pero no de manera ontológica. Hashem no es como los dioses paganos que vienen y mantienen relaciones sexuales con las mujeres o de una u otra manera las embrazan. No podemos entender la escritura de esa manera. El concepto de hijo de Dios es un concepto que se ha pervertido entre las creyentes de origen gentil. Y la mayoría de los creyentes de origen gentil entienden este concepto a la manera de los griegos o a la manera de los romanos. ¿Por qué? Porque tal vez una institución humana elevó al Rabino Yeshua a hijo de Dios, pero a manera de los paganos. Todos sabemos, por lo que hemos estudiado historia, conocemos lo que sucedió en el concilio de Nicea en el 322 al 325. Un emperador llamado Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo y convocó el primer concilio cristiano convocado por Roma. Allí vinieron los obispos de las diferentes ramas de cristianismo que existían en ese tiempo. Y a partir de allí surgió el credo cristiano, donde se le adjudicó al Rabino Yeshua, en la persona mitológica que creó Roma de Jesús, diciendo que él es el único hijo de Dios. Y el concilio de Nicea, el decreto sale así, diciendo que él es el único hijo de Dios. Pero ellos lo entendían no de la manera judía, sino de la manera pagana, de la manera de los griegos.
de la manera de los romanos. Y por 2000 años este es el concepto que ha perdurado en la mente de muchas personas. Pero ha llegado la hora de que salgamos de Babilonia, de que salgamos del sistema religioso que ha dominado nuestra mente y nos ha hecho entender las escrituras de una manera ajena a la realidad bíblica. Y que atrás de esa interpretación estamos adjudicándole algo que el Eterno condenó hace años atrás en el diluvio, cosa que él no hace y que no procede el Eterno así. Rabino Yeshua es hijo de Dios por ser un descendiente de la casa de David, por ser el descendiente de la casa de David que había sido prometido y que Hashem dijo, él me será por hijo y yo le seré a él por padre. Por eso es que el concepto de hijo de Dios aplica estrictamente o siempre va a parecer ligado al concepto de Mesías. Por ejemplo, cuando Rabino Yeshua le pregunta a los discípulos, ¿quién ustedes creen que yo soy? Kefa dice, tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios. Están ligados esos dos conceptos. Cuando Rabino Yeshua es secuestrado y es llevado ante el tribunal de Anás y Caifás, Caifás le pregunta, dinos si eres el Mesías, el Ben Elohim, el Hijo de Dios. O sea, esos conceptos están ligados con dos conceptos que siempre, o la mayoría de las veces, aparecen juntos cuando aplican al Mesías. ¿Por qué? Porque el concepto de Hijo de Dios en la cultura judía se entiende de que el Hijo de Dios era un descendiente de David, un hijo de David que iba a nacer y que el Eterno le entregaría toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, para regir sobre las 12 tribus de Israel eternamente y para siempre, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso debemos nosotros entenderlo. Es por eso que cuando estudiamos al Rabino Yeshua de una manera histórica, de una manera académica, sin ideas preconcebidas, sin una mentalidad religiosa que nos limite, entonces nos damos cuenta que en los tres evangelios históricos, en los tres pastores, que es Yohanan Meir, Marcos, Matillahu, Mateo y Gilel, el libro de Lucas, que son los tres evangelios considerados históricos, de carácter histórico, allí no vamos a encontrar nunca que el Rabino Yeshua se adjudica el título de Hijo de Dios. Es más, Rabino Yeshua siempre se presenta como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va según está escrito. El Hijo del Hombre tal cosa, el Hijo del Hombre va a hacer esto, el Hijo del Hombre será entregado por los principales a los gentiles, a los extranjeros, a los romanos, y ellos me matarán. Siempre se cataloga como el Hijo de Hombre. Ahora, ¿a qué hombre se está refiriendo? Seamos claros, no se está refiriendo al Eterno. La Torá dice que Hashem no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta. Hashem no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, no se está refiriendo al Eterno. Cuando Rabino Yeshua se autonombra el Hijo del Hombre, es un título que usó Daniel para referirse al descendiente de David que había de venir a sentarse del trono. Y ese hombre al que se refiere es David. Es David. Por eso el ángel le dice a Miriam, él heredará el trono de David, su padre. Yeshua, descendiente de David por vía de Yosef. Entonces, debemos tomar en cuenta eso y entender la Biblia en el contexto en el cual se escribió, en el contexto del cual procede la escritura, es el contexto judío, y no entenderla del contexto o de la manera pagana, como la entendían los griegos o como la entendían los romanos. Entenderla así es mitologizar la historia del nacimiento del Rabino Yeshua. Entenderlo así es transculturizar el concepto de Hijo de Dios que se le aplica al Rabino Yeshua y llevarlo, transculturizarlo de la cultura judía, llevarlo a la cultura griega o a la cultura pagana. Shalom, esto es Datos Históricos.